Buenas noches, estimados hermanos. Empezamos la clase número 29, continuamos estudiando la apertura del segundo sello y posiblemente demos inicio a la apertura del tercer sello. Me da mucho gusto volverlos a tener aquí y que el Señor nos acompañe. Vamos al libro entonces. Vamos al libro Apocalipsis capítulo 6 para recordar la cita de la clase pasada. Apocalipsis 6 versículos 3 al 4. Vamos a leer para recordar la cita en la que estamos. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como voz de trueno: ve. Eso, la crítica textual ya la hemos visto, solamente es la palabra ve, ven, perdón. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer, que es el primer caballo que hemos estudiado, el caballo blanco. Versículo 3, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo rojo o bermejo, y al que le montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Y eso es lo que estuvimos viendo en la clase pasada, ¿no? Tratando de explicar el significado del segundo jinete. El serafín que da la orden esta vez es el serafín con cara de becerro, dando a entender que esta actividad permanente ordenada por el Señor no es otra cosa que aquella referida a el sacrificio, a la sangre, por lo tanto a la guerra, ¿no? Y ahí nos quedamos y hemos usado también una cita de Ezequiel del capítulo 21 para comprender por qué son las guerras. Hemos dicho en la clase pasada que cuando el Señor envía el caballo blanco, que es la evangelización, cuando el mundo lo rechaza, el Señor se enoja. Entonces, que no hay juicio sin que antes haya la gracia. Al ser rechazada la gracia, entonces empieza a obrar el caballo rojo, que no es otra cosa que una propia reacción natural de Dios al ser rechazado. Las guerras tienen un origen en el rechazo del Evangelio. Entonces usamos Ezequiel para verificar que en efecto el Señor, esa actividad que estamos viendo en Apocalipsis no es nueva, sino que es arquetípica, es decir, continuamente se viene dando, ¿no? Y usamos esta cita de Ezequiel capítulo 21, y dice así Ezequiel 21, 17: y yo también batiré mi mano y contra mi mano y haré reposar mi ira. Yo Yahvé he hablado, ¿no? Dando a entender pues que todas las guerras que él inicia después de la negativa del mundo de escuchar la palabra es como consecuencia de su propia maldad, y que lamentablemente como un daño colateral siempre el pueblo de Dios está involucrado. Si ustedes regresan a Mateo 24, en la parte en que Jesús dice: oiréis de guerras y de rumores de guerra, es necesario que todo esto acontezca y entonces vendrá el fin, no es otra cosa que el conocimiento de Jesucristo acerca de lo que ya había pasado antes. ¿Ya? Eso ya había pasado antes, y por lo tanto Jesús, en su conocimiento, no solo como Señor, sino su conocimiento estricto de todo el Antiguo Testamento, él conocía el libro de Daniel. Si hay alguien que estudiaba la palabra, era Jesucristo. Y cuando él menciona esta porción en Mateo 24, recordada por Mateo, donde dice: oiréis de guerras y rumores de guerra, es necesario que todo esto acontezca y entonces vendrá el fin. En su mente está el libro de Daniel. Eso es lo que tiene en su mente Jesucristo. Él conoce la profecía, conoce la palabra y está pensando en Daniel 9:26, ¿no? Si nosotros vemos la historia desde el punto de vista de Daniel, vamos a ver que de la misma forma, cuando la gente, el pueblo, rechaza a Dios, entonces Dios envía juicio. Es decir, que las guerras no son gratuitas, son consecuencia de la propia conducta del ser humano. La gente siempre se pregunta: ¿por qué hay guerras? Porque han rechazado al Señor. Esa es la respuesta. Ustedes no se pongan a filosofar: ¿por qué habrá guerra? No, la respuesta directa es porque el mundo ha rechazado al Señor y por lo tanto el Señor envía guerra. Daniel 9:26 dice lo siguiente: y después de las 62 semanas se quitarán la vida al Mesías, pero no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir
destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Fíjense que hay un buen resumen, hay una buena tipología de lo que estamos viendo en Apocalipsis. Entonces Daniel tenía la visión de que después de la muerte del Mesías, en su primera venida, vendría destrucción. Recuerden que quienes matan a Jesucristo son los mismos judíos, el mismo pueblo. Aunque uno cree y entendemos que es predestinación, es decir, Dios ha preparado todas las cosas para que el Mesías muera voluntariamente y entregue su vida por la salvación de nosotros, lo cierto también es que para la ejecución de ese acto en la predestinación del Señor, ese acto es hecho por hombres, por personas, y que a pesar que es plan de Dios que muere el Mesías, sin embargo ellos no escapan de la responsabilidad. Y ellos mismos dijeron, cuando a Pilato lo pusieron a Cristo delante de Pilato, se dijeron que la sangre de Él sea sobre nosotros. O sea, asumieron la responsabilidad total de que lo que iba a suceder era responsabilidad de ellos. Entonces, vamos ahora, avancemos a Daniel 11. Esa tipología que hemos leído en Daniel 9, aquí en Daniel 11 está un poquito más desarrollada, ¿ya? Está más extendida. Y que en realidad, si ustedes pueden hacerlo en su casa, porque estudiar Daniel, las 70 semanas es un poco complejo y requiere también mucho tiempo, pero aquí solamente lo mencionamos. Ustedes pueden leer desde el 10, pueden leer 9, 10, 11 y hasta el 12. Ahora, en estas semanas de Daniel, si ustedes lo leen, ustedes van a ver una sucesión de imperios y van a ver una sucesión de guerras. Entonces, en la historia, en el desarrollo de esos 6 grandes reinos, ustedes van a ver que lo único que hay es guerra, desde Alejandro Magno hasta Antíoco Epífanes. En esa época, por ejemplo, se dio el cumplimiento de esta tipología de la muerte del Mesías y de la... Antíoco Epífanes es un descendiente de Alejandro Magno. Cuando Alejandro Magno muere, se divide en todo el mundo en ese tiempo, hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste. Y Antíoco Epífanes proviene de los reinados del sur, ¿no? Es decir, de Egipto y toda esa historia de la división del reino de Alejandro Magno. Entonces, cuando ustedes leen la historia de Antíoco Epífanes es la representación misma del anticristo. Porque cuando él logra llegar a Jerusalén, eso es algo histórico, ustedes pueden revisar la historia, eso ya pasó. Antíoco Epífanes toma el templo y empieza a sacrificar cerdos. En lugar de sacrificar el ganado permitido por el Señor en el libro de Levítico, él sacrifica cerdos y eso es una abominación. Y entonces se cumple, en Antíoco Epífanes se cumple lo que Daniel había dicho. Luego se cumple con Tito. Tito era un general, hijo del emperador Vespasiano, que en el año 70 llega y destruye todo Jerusalén. Y en ese caso ya no solo hubo matanza directa, sino que hubo tanto hambre que las mujeres se comían a sus hijos. Porque no había que comer, o sea, fue una desgracia total. En Latinoamérica, uno de los países que más guerras ha sufrido es Colombia, y es donde la iglesia creció más. Perú también. No tengo conocimiento de otros países que hayan sufrido tanta guerra como, por ejemplo, África. En África han habido también todo tipo de guerras, hermano. Y recién el Evangelio está creciendo. Pero ¿qué es lo que pretende el Señor con las guerras? Lo pretende es que la gente se convierta. Eso es lo que Él pretende. O sea, la guerra no es consecuencia del odio del Señor, al contrario, es parte de su plan para que la gente reaccione. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, conflictos en el Medio Oriente, conflictos entre árabes, la primavera árabe en África, la actual guerra de Ucrania con Rusia, la guerra de China con Taiwán. Todas esas guerras no es decisión de los gobernantes, aunque el ser humano lo ve así. Lo ve así, te declaro la guerra y te bombardeo. No, hermanos, el Señor es el que controla el fluir de la historia y Él es el que permite que todo esto suceda para que la gente, o sea, son planes del Señor, sino que nosotros pensamos
que los seres humanos somos los que construimos la historia, pero no somos nosotros, es un plan del Señor. Él determina qué sucede y qué no sucede, Él es el que determina, ¿no? Si ustedes van ahí al versículo 8 del mismo 6, el versículo 8 dice algo interesante todavía, ¿no? Dice ahí, miré y he aquí un caballo amarillo, que es el cuarto caballo, que también vamos a estudiarlo más adelante, pero les comento esto para que puedan relacionar esta actividad con la actividad del segundo caballo. En el cuarto caballo, en el versículo 8 dice, miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada. Otra vez dice ahí, ¿no? Es decir, si la espada se le da al segundo ser viviente para que empiecen las guerras no terminan con el segundo ser viviente, con el segundo caballo, sino que van a continuar hasta el final de los tiempos. Inclusive con el cuarto caballo, la espada va a continuar. ¿Qué quiere decir eso? Que la historia terminará con guerras. El caballo rojo está cabalgando y se está aproximando la última guerra. ¿Cuál será la última guerra? La guerra del día de la ira de Yahvé, dice el Antiguo Testamento, ¿no? Ese es el día de la ira de Yahvé, el día de la gran guerra, también llamada en Apocalipsis la guerra del Armagedón, ¿no? O la guerra del Valle de Megiddo, que será la última guerra. Ahorita hay mucha expectativa de una tercera guerra mundial y la gente está asustada. Todos creo que estamos muy asustados respecto a una inminente guerra nuclear, y es una desgracia que la historia de la humanidad sea así, ¿no? Es una desgracia en realidad que tengamos que vivir continuamente en guerras, pero Jesús, ¿qué dice? No es el fin, no se asuste, no es el fin. Eso tiene que suceder porque es parte de lo que he planificado. ¿Cuál es la posición del creyente de la iglesia frente a las guerras? Confiar que el Señor es el que está dirigiendo todo. Es difícil, porque siempre somos sensibles a pensar que es por culpa de los políticos, pero es culpa de la iglesia, es culpa de lo que no hacemos, es culpa de nuestra falta de intervención en el mundo, somos nosotros. Avancemos un poquito a estudiar el tercer sello. ¿Qué implica la aparición del caballo negro? Dice el versículo 5 de Apocalipsis 6, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven. Recuerden, según la crítica textual solo aparece eso en el griego, ven, no aparece la palabra mira, ¿no? Siempre hay que recordar esas cosas que no van. Ven, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes, otra vez el serafín da la orden, que decía, 1 libra de trigo por 1 denario, y 3 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Recordemos quién abre los sellos, ¿no? El que está abriendo los sellos es el Cordero. Y el que da la voz siempre es un ser viviente, es un serafín. ¿Cuál de los 4 serafines será el que da la orden? Si el primero fue el que tenía aspecto de hombre, el primero. El segundo, el que tenía el aspecto de becerro. Y ahora, ¿quién queda? Queda el águila y queda el león. El león ya lo vimos. En forma de hombre. Puede ser. El caballo blanco es el Evangelio. La otra personificación del caballo rojo es la guerra, y ahora la personificación de este caballo negro, va a ser el hambre. La cuarta personificación que veremos será la mortandad, pero en esta oportunidad nos vamos a concentrar en que el caballo negro está personificando el hambre. No podemos darle otra interpretación por los sustentos bíblicos que vamos a dar en la próxima clase. Y ahí vamos a mostrar que en efecto la única personificación posible del caballo negro es que personifique al hambre, ¿ya?